Buenas noches, profesor. Mi nombre es Patricia Navarro. He escogido el tema placa madre o motherboard, placa madre, placa base, como se le suele llamar a este componente. La placa base, o como lo puedo repetir, llamada también placa madre, es el elemento principal de todo ordenador, en el que se encuentran o se conectan los demás dispositivos y aparatos. Físicamente se trata de una oblea de material sintético sobre el cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. Podría decirse que el sistema nervioso central del computador, el lugar en donde sus operaciones mínimas indispensables se llevan a cabo. Tenemos dos tipos de placas, ¿no? Las monoprocesadoras, que son aquellas que están dispuestas a albergar un solo microprocesador o procesador, mientras las multiprocesadoras pueden albergar de 4 hasta 8 procesadores, acumulando así una potencia conjunta. Vamos a hablar de las partes principales, de la placa base. Acá podemos ver algunas de ellas, dentro de las cuales quiero resaltar un poco lo que es el cooler, que es lo que mantiene en una temperatura adecuada para que la computadora en sí no se sobrecaliente por los constantes búsquedas o uso que le estamos dando. Conocer elementos que forman una placa base sirve de ayuda para optimizar el ordenador en caso en que se necesite elegir un disco duro o ampliarlo. El zócalo, llamado también socket en inglés, es ahí donde se encastra, se pone el CPU correspondiente o procesador, ¿no? Es muy importante que ambos compartan la misma nomenclatura y sean compatibles. Perdón. Las ranuras de memoria RAM o memoria DDR. La mayoría de los equipos de escritorio tienen de 2 a 4, incluso 8 ranuras para la memoria RAM. A más ranuras significa que se puede ajustar más RAM hasta un máximo especificado en el manual de la placa base. En los portátiles, las ranuras RAM suelen ser la única parte de la placa base que el usuario pueda reemplazar. Las ranuras de expansión PCI Express y PCI sirven para añadir componentes adicionales a la PC, como tarjetas gráficas o de sonido. Hay dos tipos de principales de las ranuras, como ya lo mencionamos, la PCI Express y la obsoleta PCI, porque la PCI Express es la que la está reemplazando. Todas las placas tienen un sonido incorporado y en muchas CPUs tienen componentes gráficos integrados. Sin embargo, algunos ordenadores construidos para jugar a menudo tienen potentes tarjetas gráficas dedicadas a una ranura PCI Express. Algunos prefieren tarjetas de sonido para mejorar la calidad del audio. Aunque en los últimos lanzamientos de las placas base se ha mejorado notablemente la calidad de la tarjeta de sonido integrada. Los conectores de almacenamiento. Estos conectores son para discos duros mecánicos, dispositivos de almacenamiento de estados sólidos, los SSD, y dispositivos de almacenamiento ópticos como las grabadoras, las DVD. Los conectores PS2 para teclado y el ratón o mouse, ¿no? La mayoría de los teclados y ratones o mouse ahora se conectan a través de la USB, pero todavía hay algunos modelos que utilizan el viejo conector redondo, ¿no? Que son estos, que todavía pueden encontrar incluso en algunas nuevas placas base. Los puertos USB. Casi todo lo que se conecta al ordenador desde el exterior, desde teclados, mouse, como ya lo mencionamos, impresora, se conecta a través del puerto USB. Hay dos tipos de USB de tamaño completo,
con los que se estarán familiarizando. Es el USB 2 y el USB 3. El USB 3 es mucho más rápido y se adapta mejor a los dispositivos como los discos duros externos, donde la velocidad adicionalmente marca la diferencia. Los conectores gráficos para monitores. Si el microprocesador tiene gráficos integrados, usará estos conectores para conectarse al monitor. Si una tarjeta gráfica gráfica se usará conectores en la parte posterior de la misma. Las distintas placas bases tienen conectores diferentes, como el DisplayPort, el HDMI, el DVI y a veces el VGA. Ese es el más antiguo. Necesitaremos un puerto que coincida con el del monitor, pero hay que tener en cuenta que un puerto DVI se puede utilizar con un monitor HDMI y viceversa, utilizando adaptadores bastante cómodos. Los puertos de red. No todos los equipos portátiles tienen puertos de red con cable. Algunos traen USB con conexión gigabit, pero aún se encuentra en prácticamente todos los equipos de escritorio. Ahí es donde se conecta el cable a red Ethernet para crear una conexión de red alámbrica en lugar de inalámbrica, o un router doméstico a la red de oficina. El North Bright, puente norte, o el South Bright, puente sur. El North Bright, conocido como la Memory Controller U, es un chipset que permite a la CPU comunicarse con el RAM y la tarjeta gráfica. A partir de Intel Sandy Bright en el 2011, este componente de placa ya no está muy presente, ya que se ha integrado en el microprocesador, mejorando claramente la rapidez del hardware. El South Bright o puente sur es también conocido como Hue de controlador de entrada-salida. Es un chipset que permite a la CPU comunicarse con ranuras de la PCI Express, tarjetas de expansión, conectores SATA, discos duros, unidades ópticas, puertos USB, dispositivos USB, puertos Ethernet y audio integrado. Las baterías CMOS o RAM CMOS. Las baterías CMOS que se encuentran en la mayoría de las placas bases es la pila de litio de CR2032, la cual suministra energía para almacenar la configuración de los BIOS y mantener en funcionamiento el reloj en tiempo real. Las placas bases también incluyen un bloque separado de memoria hecho de chips RAM CMOS que se mantiene vivo mediante una batería conocida como batería SMOS. Incluso cuando una PC está apagada, esto evita que la reconfiguración cuando una PC está encendido. El conector de alimentación ATX se conecta al cable de alimentación ATX de 24 clavijas de una fuente de alimentación que suministra la energía a la placa base. El conector MSATA o IO M.2 NVMe se conecta a la unidad de estado sólido MSATA o M2 NVMe. En la mayoría de los casos, la unidad SSD se utiliza como caché para acelerar las unidades de disco duro, pero es posible que al volver a utilizar como una unidad de disco duro normal. Botón de encendido y reseteo.
Este botón es incorporado para encender y apagar y reiniciar el ordenador. Este componente de la placa base es más común entre las placas de gama alta. Basic Input o los BIOS o Output System. El BIOS del sistema es un chip ROM en la placa base que se utiliza durante la rutina del arranque, proceso de arranque, para comprobar el sistema y prepararse para ejecutar el hardware. Los BIOS se almacenan en un chip ROM porque el ROM retiene la información incluso cuando no se suministra energía al ordenador. La memoria caché es un pequeño bloque de memoria de alta velocidad, RAM, que mejora el rendimiento de la PC, precargando información de la memoria principal relativamente lenta y pasándola al procesador bajo demanda. Los chipsets. Un ordenador tiene dos chipsets principales, como ya lo mencionamos, el North Bright y el South Bright. El chipset es el auténtico cerebro de la placa base. Se le puede identificar fácilmente porque suele ser el circuito integrado más grande de todos. Algunas fallas comunes de las placas. La falla casi más común es el desgaste de la pila. Eso, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta cuando empieza a cambiar la fecha, la hora. Entonces, cuando no tiene voltaje, pierde la configuración del BIOS. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiarla. El equipo, cuando sufre reinicios inesperados, pantallas azules en Windows, o incluso falta en la copia de los archivos. Esto podemos solucionar, podremos observar a simple vista los capacitadores afectados, ya que habrá un líquido marrón que brota de su parte superior y una notable hinchazón en el cilindro. Una vez que lo identificamos todos los capacitadores, procedemos a reemplazarlos, haciendo uso de un soldador con punta cerámica, un extractor de estaño y alambre de estaño. Esta operación debe hacerse con mucho cuidado, ya que si trabajamos de forma inadecuada, corremos serios riesgos de dañar las pistas de la placa. Otra falla común es algún periférico quemado. No puede ser el disco duro, la unidad de CD o DVD, floppy, memoria de tarjeta de video o la tarjeta de red, alguno de los puertos que se encuentra quemado y marca error al iniciar. La solución es desconectar todos los dispositivos y encender el equipo. Si se enciende, entonces debemos conectar uno a uno los dispositivos para encontrar el que está dañado. Este es un pequeño resumen de lo que es la tarjeta madre o placa madre. Una recomendación para obtener una placa es que se debe contar con un soporte de al menos de 64 GB, que ahora ya es lo más común, ya que la de 32 está siendo ya no obsoleta, pero ya la más baja, ¿no? Y es recomendable buscar modelos de 4 ranuras con 4 ranuras de memoria, ya que nos permitirá montar configuraciones distintas, disfrutando de una mayor versatilidad y facilitará futuras ampliaciones. Es difícil determinar cuánto tiempo va a durar una placa. Puede durar 20 años, depende del mantenimiento, del uso y de las buenas condiciones que les den. El socket define la arquitectura de la plataforma. A la hora que montemos un equipo, muchos prefieren empezar por el procesador. Una vez elegido el procesador, recién se puede escoger una placa corte y después se continúa con el resto.
De hecho, la mayoría de los configuradores que hay en diferentes tiendas de informática son así. Y eso tiene sentido porque el procesador define el socket y a partir de ahí vamos moldeando todo, ¿no? La línea PCI es una opción de ampliar las tarjetas con tarjetas sin límites. Al igual que el aparato anterior, son los procesadores los que limitan esto. Por eso las placas las que lo habilitan en el fondo. Da igual que tengamos un procesador de 44 líneas y luego la placa base nos ofrece 4 slots. Si tenemos en mente comprar varias tarjetas gráficas para hacer el SLI o Corsair junto o más de discos M2 y no queremos prescindir de otro tipo de tarjetas como la tarjeta de Wi-Fi interna o capturadora de video. Es muy importante cómo desempeñar este aparato. El tamaño de la placa. Eso es una de las, digamos, partes finales, ¿no? Porque tenemos 3 tipos. El mini ITX, que es el más pequeño, generalmente pensado para racks, pero tiene algunos problemas de compatibilidad con algunos componentes que suelen disponerse en el mercado. El micro ATX a muchos usuarios les molesta tener una caja inmensa, así que tenemos aquí en donde entran este tipo de placas. No son demasiado grandes para no ocupar todo un espacio, pero adecuadas para ser compatibles con casi todos los componentes de mercado. Y la ETX es la más clásica y la que todo gamer, sobre todo, debe plantearse si no quiere invertir demasiado dinero, dado que ofrece la máxima compatibilidad. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.